a nivel mundial estamos viviendo tiempos duros, tiempos peligrosos. Y obviamente no es un mensaje escatológico, no les voy a decir, y Cristo viene mañana, no, yo no sé cuándo venga. Pero sí es saber que cada día el cumplimiento de las señales se está dando más. Entonces hay desastres naturales, no sé hace cuántas semanas o cuántos días, pero en Hawái creo que fue una isla totalmente arrasada por los incendios, por todo lo que hay. Escuchamos huracanes, terremotos, situaciones difíciles. Hablamos de fenómenos de guerra, la guerra de Ucrania, Rusia, rumores de guerras en otros lugares, perversidad, inmoralidad y una total ausencia de Dios. Y Colombia no es la sección de esto. Entonces, por ejemplo, hablando de fenómenos naturales, creo que era con Norberto, porque preciso el día del temblor, Norberto y Alexandra estaban con nosotros en directo en el último temblor, y él decía algo que yo estoy de acuerdo con él, era que jamás antes, yo tampoco me acuerdo, que hubiera temblado 3 veces en un mismo día, o sea, 3 veces que uno lo sintiera tan fuerte. Y uno dice, uy, pero esto está como ya fuerte. Y no solamente eso, sino si miramos nuestra nación, estamos viviendo una situación crítica. Yo he sentido en estos días ese deseo de orar mucho por Colombia, por todo lo que está pasando, porque a veces estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, que no vemos lo que está ocurriendo, pero la verdad está duro. Entonces hay inseguridad, la inseguridad se ha disparado totalmente, carestía, desigualdad, injusticia. Ahora, quienes no estuvieron a favor de este gobierno dicen, pero se los dijimos. Ok, listo, vamos a darles ese apoyo, sí, lo dijeron. Pero la pregunta es, ¿y por qué la gente buscaba un cambio? Pues porque los anteriores también robaron. O porque los anteriores también criticaron o fueron corruptos o lo que sea. Y lo que yo veo es, ¿qué lección aprendió la iglesia de esto? Ahora no, el tema no es político. Usted va a decir, ay, hablar de política. No, no es político, no voy a hablar de eso ni nada de esto. Sino la pregunta es, ¿qué aprendimos nosotros como iglesia de todo lo que está sucediendo? Nosotros por naturaleza somos individuos políticos, y yo no puedo entrar a influenciar en usted sobre su deseo o sobre su inclinación política, su deseo de apoyar a un grupo o a otro grupo, de ir acá, allá, un color o el otro. Pero lo que digo es que los problemas que nosotros tenemos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, no tienen que ver con un sistema económico, no tienen que ver con el cambio climático, no tienen que ver con un sistema social. Lo que tienen que ver directamente es con el corazón del hombre. O sea, todo el problema que hay es por el corazón del hombre. Que el corazón del hombre es perverso, que el corazón del hombre quiere pasar siempre por encima de los demás, que el corazón del hombre es injusto, que el corazón del hombre piensa de una manera equivocada. Y en ese contexto, en eso que estoy diciendo, la pregunta es, ¿qué solución puede brindar o qué esperanza puede dar la iglesia? Y tal vez usted dirá, no, pero es que nosotros no estamos en el gobierno, nosotros no somos los que emitimos las leyes, nosotros no somos, sí, pero nosotros somos los que marcamos una diferencia con respecto a lo que hay. Y ayer en el grupo que estábamos, en medio de una charla que teníamos, salió algo que yo quiero tomar acá. Y era cómo nosotros a veces tenemos palabras o frases que son reales, pero que nosotros las convertimos en cliché. El cliché es como esa palabra que uno dice por salir del paso, como que todo el mundo lo dice. Y hay una palabra que se convirtió cliché, pero que no puede ser en ningún momento cliché, y es, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos un estilo de vida. Suena espectacular. Esto no es una religión, esto es un estilo de vida. Suena muy bien, pero se convierte en cliché cuando solamente es eso, algo que decimos, pero nuestra vida sigue siendo la misma. Seguimos actuando, pensando y viviendo como todo el mundo piensa, como todo el mundo actúa, como todo el mundo habla. Y cuando el Señor viene ya a confrontarme a mí con respecto a algo que Él quiere hacer en mi vida, como que en esa parte no me gusta, como que me limito. Algo que también decía ayer y que lo recordé ahorita en el final del primer servicio, y lo quiero decir acá porque creo que va a ser relevante. Es como nosotros tenemos un doble rasero o una doble medida para juzgar a las personas. Por ejemplo, cuando es algo que me favorece estoy de acuerdo, cuando no me favorece no estoy de acuerdo. No es realmente porque sirva o no sirva, no, si me conviene sí estoy de acuerdo, y si no me conviene no estoy de acuerdo. ¿Cómo juzgo a las demás personas? Entonces yo decía, hay personas que todos tenemos una persona, o bueno, varias personas, no una, pero personas que son de nuestro agrado, personas que son favoritas nuestras, por decirlo algo, me cae bien, me gusta hablar con esa persona, compartimos, qué sé yo, una comida, un café. Hay personas que de pronto a usted no pasa, hay personas que de pronto a usted no le gustan.
Y no necesariamente porque han hecho algo malo, sino porque a usted no le gusta su forma de ser o algo. Hasta ahí no va el problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando esa persona que usted quiere, cuando esa persona que usted aprecia hace algo malo, algo que estuvo mal, fue grosero, usted como que por ese afecto de usted dice, bueno, pero estaba de mal genio. Pero la persona que a usted no le gusta parpadea y usted ya, uy, pero es que vea cómo parpadea. Y juzgamos más fuerte. O sea, no somos imparciales, sino somos totalmente parciales. Y Dios nos llama a aprender a ser imparciales, a medir a todo el mundo con la misma medida, lo quiera o no lo quiera, sea más cercano o menos cercano, pero que tengamos esa justicia. La imagen de la justicia en el derecho, ¿cuál es? Una mujer con los ojos vendados porque no está mirando de acuerdo a lo que le parece, sino de acuerdo a lo que es justo. Y eso debería ser en la vida cristiana y tiene que ver con lo que nosotros somos como iglesia. Entonces, mirando ese contexto, sigo en mi tema de si nosotros estamos buscando el beneficio personal o estamos realmente buscando el propósito, cumplir el propósito de Dios. Y hay un texto en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14, que habla acerca de la elección que Dios hizo de los apóstoles y dice lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quién llamó? A los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora, en este pasaje menciona cómo es Jesús quien elige personalmente de las multitudes que lo seguían a las personas que van a ser más cercanas a él y que van a convertirse en sus discípulos. Pero si usted mira, dice que Jesús pasó la noche orando. Ahora, ¿a quién oraba Jesús? Al Padre. Así que en últimas, la lista que tiene Jesús para nombrar como sus 12 discípulos, ¿quién la escogió? El Padre. Y usted puede estar diciendo, no, pero el Padre entonces escachó porque escogió a Judas. O sea, ¿cómo va a escoger a Judas si? No, el Padre sabía. Porque tenía que ver con esa elección que él hace, con el propósito que él tiene, con las cosas que él está haciendo. Así que él elige a estos 12 hombres, Dios, Jesús hace caso y los nombra. Y los nombró para que ellos estuviesen con él, pero para que fueran los encargados, escúcheme, de difundir el mensaje hasta nuestros tiempos. O sea, en ellos empezó una responsabilidad muy grande en la que está tomando. Yo pensaba algo cuando estaba haciendo esto y dije, si Jesús hubiera tenido en ese momento un departamento de recursos humanos y hubiera mirado la hoja de vida y el perfil de cada uno de los 12 que había elegido, ninguno entra. O sea, esa persona encargada de hacer el filtro para saber quién era apto para el cargo, ninguno de ellos entra. Si usted mira, ninguno de ellos pertenecía a la clase religiosa. Ninguno de ellos era de los sacerdotes, de los fariseos, de las personas que tenían ese carácter de religiosidad. Ninguno de ellos era experto en teología. Ninguno de ellos practicaba eso. Es más, no tenían una inclinación a las cosas sagradas. No era que, no, pero es que no tenían ninguna inclinación. La palabra nos dice que entre las personas que escogieron en esos 12, había uno que le llamaban el excelote. ¿Y por qué excelote? Entonces los celotes era un grupo político violento de esa época. Para que a usted le quede más claro, un excelote es como si yo dijera hoy un exfar, un ex-LN. Era gente que con violencia quería entrar al poder y derrocar al imperio romano porque los tenía subyugados. Y este hombrecito así, buena gente me imagino que era, hacía parte de los 12. Era uno de los 12. El otro que era parte de los 12 era un hombre llamado Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y para los judíos un cobrador de impuestos era catalogado como un enemigo de la nación. ¿Y por qué catalogado de esa manera? Porque los cobradores de impuestos eran seleccionados por el imperio romano, pero a Roma lo único que le importaba era que el cobrador de impuestos le pagara sus impuestos. O sea, usted cúmplame con pagar los impuestos, con llenar bien los libros y listo. Así que si el funcionario quería extorsionar y cobrar más impuestos de los que se debían, el funcionario lo podía hacer y no había ningún ente de control que lo controlara. Así que los mismos judíos decían, pero estos judíos son de nuestra nación, pero nos están ahorcando a punta de impuestos. Así que no eran bien vistos, no los tenían de la mejor manera. Y ese cobrador de impuestos, que se consideraba como un enemigo de la nación, hacía parte de los 12 de Jesús. Tremendo. Los otros, la gran mayoría, eran pescadores.
Y estos pescadores eran personas de un oficio humilde para esa época. No era el mejor cargo, no era el cargo de la élite, no, era un trabajo humilde. Los otros, tal vez, los pocos que quedan, podrían identificarse como artesanos o tal vez algunos comerciantes, pero el caso es que ninguno de ellos tenía el perfil para la vocación del trabajo de la que iban a ser encargados. Imagínense, los apóstoles de Jesús. O sea, ninguno de ellos daba la talla para ser merecedor de ese título, porque no tenían las capacidades. Jesús mismo conoce sus fallas. Jesús mismo conoce que ellos son torpes, que son orgullosos, que son rencorosos, que son mal hablados, que buscan la justicia por sus propias manos. Y en una de las apartes de la palabra, Jesús, hablando de ellos, los trata de la siguiente manera. Dice, Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñan los profetas? Así que el concepto que tenía Jesús de sus apóstoles era que eran tontos y lentos, porque no entendían. Mas sin embargo Él los escogió y los eligió de un gran grupo de personas. ¿Y por qué los elige? Porque Dios quería cumplir su propósito sobre estas personas. Y el propósito que Él tenía era empezar para mí, y voy a colocar un término muy empresarial, pero por favor entiéndame que es para que usted me lo entienda. Con estas 12 personas que no tenían el perfil, que no tenían el talante, Dios quiso empezar la empresa más grande que yo conozco sobre la faz de la tierra y que ha durado tanto que hasta el día de hoy sigue vigente y se llama iglesia. A través de estos 12 hombres, Él estableció eso que se llama iglesia y empezó a manejarlo. Y entre esos 12 hombres hay un tal llamado Simón, un Simón que aparece por ahí, que se convirtió en el líder de ellos. Después de Jesús, este líder llamado Simón era el que los dirigía, era el que los impulsaba, era el que estaba con ellos y el que caminaba de la mano de ellos. Y cuando Jesús se encuentra por primera vez con Simón, cuando por primera vez lo encuentra, cuando cara a cara se ven, Jesús le dice lo siguiente, Juan capítulo 1 versículo 42, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Listo? Ese es el principio. Ahora, el título de mi enseñanza en esta mañana es: elección es transformación. Elección es transformación. ¿Recuerdan lo que digo que no debería ser cliché, pero que se volvió cliché? Entonces de pronto usted está en el trabajo y alguien le dice evangélico y usted dice no es una religión, es un estilo de vida. Suena increíble, ¿verdad? Lambeladrillo, no, yo no tengo una religión, tengo un estilo de vida. Suena espectacular. Pero la pregunta es, ¿realmente usted tiene un estilo de vida? Humanamente hablando, déjeme hablarle humanamente hablando, todo lo que usted quiera, o sea, si usted quiere ser una persona del común, cualquiera puede ser una persona del común, así que no hay problema. Pero llegar a destacarse en algo, se necesita esfuerzo y trabajo. Entonces, por ejemplo, algo que me llama la atención en este momento, en Estados Unidos llegó a jugar Lionel Messi. Y esto ha sido una bomba. O sea, lo que este señor está facturando no tiene nombre, porque es que le cobran por la imagen, le cobran por los partidos, le cobran por la camiseta, le cobran porque vende el agua, la Coca-Cola, lo que sea, pero por todo le cobran, ¿listo? Y entonces uno podría decir, admirarlo y decir, sí, chévere, y verlo levantar el trofeo del Balón de Oro si se lo gana y no sé qué, decir, muy chévere. Eso es lo que vemos, eso es lo que registran las cámaras, eso es lo que aparece en las portadas de revistas. Pero una pregunta, ¿usted alguna vez ha sabido qué hace ese señor en secreto para mantenerse durante tanto tiempo en el primer lugar de los deportistas en el fútbol y tanto tiempo? O sea, ¿qué hace él cuando nadie lo ve? Se rasca el ombligo, ve series de Netflix, se la pasa visitando a las novias. ¿Qué hace? Y él tiene que hacer algo que nadie más ve. Empezó la Vuelta a España y en 20 días estaremos mirando a una persona que levantará un trofeo y dirá, gané este trofeo, y todo el mundo lo registrará otra vez, los clics y todo. Pero ¿alguien sabe qué hizo él para ganarse esa vuelta?
Nosotros en esa naturaleza pecaminosa que tenemos somos envidiosos, y entonces uno ve a alguien que empieza a prosperar y ese carro que tiene, y esa casa que tiene, no, pues quién sabe qué estará haciendo y todo. Bueno, ¿sabe usted qué está haciendo? ¿Sabe usted cuánto le costó en trabajo, en empeño, en ir y trabajar para ganarse eso? Porque lo que voy es que cuando uno tiene algo es porque lo alcanzó. Ahora, la gracia de Dios, la gracia es una salvación que Dios nos dio, pero si para el mundo nosotros nos exigimos, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos aparta, en el paquete incluye la transformación. O sea, usted no puede decir, ok, yo voy a caminar con Cristo, pero Señor, yo soy bueno, así que conmigo no trabajes. No, Él tiene que trabajar conmigo, Él tiene que hacer algo conmigo. Si usted lo mira, hemos hablado de Abraham, Dios procesó a Abraham. Es más, en la mayoría de los que voy a hablar cambió el nombre. Ya dije Simón a Pedro. Pero Abraham, ¿quién era? Era Abraham. Y Dios le cambió el nombre a Abraham. Lo hizo padre de multitudes, pero trabajó con él. Jacob, el engañador, el usurpador, le cambió el nombre, Israel. Y también tuvo un proceso con él. David no le cambió el nombre, pero David también, para llegar a ser el rey de Israel, tuvo un proceso con él. José, nosotros conocemos a José y decimos, tan lindo ese José. Bueno, pero para que José llegara a sentarse en el segundo lugar más importante de Egipto, pasó por la esclavitud, pasó por la cárcel para llegar a ese lugar. Cuando la palabra nos habla de Job, dice de Job, no hay un hombre, has visto, le dice Satanás a Job, un hombre que es conforme a mi corazón. Job era un hombre bien tenido por Dios, mas sin embargo Job tuvo que pasar por un desierto, para que al final dijera, ahora mis ojos te ven. Job pudo decirle a Dios, no, yo soy buena gente, a mí no me pase por el proceso. Y entonces Dios le hubiera contestado, ok, listo, entonces que sus ojos no me vean. No creo que valía la pena que lo viera, pero tuvo que ser procesado. Y acá viene ese deseo que Dios tiene de procesarnos y que empieza en ese contexto. Ahora, ¿por qué razón Jesús le cambia el nombre a Simón? ¿Será que no le gustaba? Diría, no, con tu forma de cara no funciona ese Simón, te ves más como un Pedro. ¿Sería por eso? No era por eso. El cambiarle el nombre tenía una razón de peso. Cuando le dice tú te vas a llamar Pedro, la palabra Pedro deriva de la palabra piedra en arameo y en griego, y es como la forma en la que Jesús quería que empezaran a conocer a Pedro a partir de ese momento. Pedro es algo firme, algo estable, algo sólido, algo que representa estabilidad. Cuando se va a inaugurar una obra, cuando van a empezar una obra que dice, los invitamos a colocar la primera piedra. No dicen el primer papel, la pluma, no, la primera piedra, algo sólido, algo firme, que sobre esa roca se va a edificar algo. Eso es lo que quería. Quiero que lo conozcan de esta manera. No quiero que siga siendo más Simón, sino que ahora va a ser Pedro. Pero en el transcurso del ministerio, en la preparación que Dios viene haciendo con Pedro, hay momentos donde le dice Simón. Y en los momentos donde le dice Simón, le está diciendo, otra vez, hermano. ¿Otra vez va a volver a actuar así? No estamos de acuerdo en que va a cambiar su forma, su estilo, su pensamiento. Ahora, ¿qué significaba Simón? ¿Qué significaba Simón? Simón es una persona impetuosa, pero también una persona inconstante, una persona poco digno de confianza. Esto que le pasaba a Pedro jamás a Simón, porque estamos hablando de Simón todavía, esto jamás le ha pasado a usted, jamás. Pero Simón tendía a hacer grandes promesas que después no cumplía. ¿Alguna vez usted ha dicho, seguro, pero en serio que no lo voy a hacer? Porque después no cumplimos la palabra que dijimos. Ese Pedro. Era esa persona que de pronto se entregaba en cuerpo y alma a hacer algo, le decía, seguro aquí, ¿y qué hay que hacer? Y usted decía, con este es, pero a la mitad del camino se le cansaba y se iba. Usted decía, ¿pero qué pasó? Luego no estábamos ahí metidos en el asunto. Por lo general Pedro era el primero que llegaba, lo que fuera, lo llamaban y Pedro estaba de primeras. El problema es que también era el primero que se iba. No continuaba. No cumplía su palabra. En palabras de Santiago, podríamos decir que Pedro era o Simón era lo que describe Santiago como que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, sí, con mucho empuje, con mucho arranque, pero al final no alcanzaba lo que quería. Pero este Simón
que es un hombre común y corriente en su pueblo, que nadie lo tenía en una estima más alta que la pues, que merecía de su familia o algo. Es la persona que Dios elige para convertirse en el apóstol Pedro. Y de acuerdo a lo que yo le dije antes, aunque los estudios psicológicos y laborales hubieran dicho no es él, Jesús sabía que sí era él. ¿Por qué Dios te eligió a ti? Porque Dios sabe que sí eres tú. Porque Dios sabe que sí tiene algo contigo, que quiere trabajar contigo. Algo que decía esta mañana es que un problema que tenemos, o no, mentira, no que tenemos, que a veces tenemos cuando estamos en la silla y cuando no tenemos liderazgo, es que como nos hablan de Pablo, y nos hablan de Abraham, y nos hablan de Pedro, yo pienso, es que eso es para la gente que va a servir, pero nosotros no. No, esto es para nosotros como cristianos. Es para toda persona que ha sido elegida por Dios, tiene que entrar en ese proceso porque Dios quiere llevarlo a algo grande y es cumplir ese propósito. Así que si usted fue elegido por Dios, quiero decirle que necesariamente tiene que entrar en un proceso de transformación. Si usted fue elegido por Dios, necesariamente Dios lo va a atravesar por un desierto donde le va a enseñar lo que necesita. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo las palabras motivantes que el Señor utilizó para llamar a Pablo al ministerio? Le dijo, ven Pablo porque te mostraré cuánto te tienes que sufrir por el ministerio. Y así no es que sea para él, sino que Dios quiere cambiar. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere cambiar? Porque si yo digo que el cristianismo no es una religión, sino que el cristianismo es una forma de vida, pues resulta que la forma de vida que a veces yo tengo no es la que le agrada a Dios, no es la que yo debiera tener, y tengo que cambiar mi forma de vida para que mi pensamiento, mis acciones y mis actitudes, estén alineadas con lo que el Señor dice en su palabra que debería ser mi vida. Por eso, la elección es el inicio de un camino de transformación. Es mi primer punto. La elección es el inicio de un camino de transformación. Pedro es elegido. Y sabe, yo digo a veces que le siento, eso es pecado, pero le siento cierta envidia a Pedro. Porque yo no me imagino qué sería el haber estado al lado de Jesús. Escuchar sus enseñanzas. Conocer su sabiduría. Saber cómo cuando les hacían preguntas así como para hacerlo quedar mal, él con una respuesta supremamente sabia pero a la vez sencilla, los dejaba a todos boquiabiertos. No solamente eso, ¿qué sería caminar con Jesús y ver los milagros que él hacía? Ver cómo resucitaba a los muertos, cómo daba vista a los ciegos, cómo permitía que la gente realmente fuera restaurada en su vida. Así que este hombre estuvo en ese sentido, pero a Pedro, a Simón le pasa algo que nos pasa a nosotros a veces, y es que dejamos de mirar las cosas de Dios por colocar las cosas en la mira del hombre, y ahí es donde fallamos. Y ahí es donde Dios tiene que empezar a hacernos entender que es un proceso. ¿Por qué? Porque ya Simón entiende, el Señor lo llamó, es uno de sus discípulos, camina con él, escucha sus enseñanzas, ve los milagros, y un día pasa algo especial. Y es que el Señor está a punto de ir a la cruz y se dirige a sus apóstoles y en especial se dirige a Pedro, pero no le dice Pedro, le dice Simón. Y lo que le dice está registrado en Lucas 22, 31 al 33, donde dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, 2 veces, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, le está diciendo a Simón, viene un proceso. Simón, vas a pasar por un desierto. Pero Jesús, menos mal que no es como muchos padres hoy en día, que dijo, no, pero tranquilo, yo voy a pasarlo por ti, tú no te metas allá, tranquilo, quédate durmiendo, tranquilo, yo lo hago. No. Jesús dijo, yo he orado para que tu fe no falte. O sea, Jesús tenía el poder de decir que no pase por el desierto, pero Jesús decidió que pasara por el desierto. Porque él entendía que si Pedro tenía que entender que no era una religión lo que estaba adquiriendo, sino un nuevo estilo de vida, él tenía que cambiar algunas cosas de su carácter y su temperamento, y que la única forma de cambiarlas era cuando era expuesto a una situación donde iba a ser confrontado.
Y acá esta situación es donde va a ser confrontado. Ahora, lo que me sorprende es que acá viene la actitud altiva y las falsas promesas de Pedro, de Simón, porque le dijo el Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mentiras. Mentiras, no lo estaba negando. ¿Pero por qué? Porque hace parte de su carácter. Y tal vez cuando este hombre dijo, no Señor, yo no te voy a negar, sino voy a ir hasta la muerte, yo creo que de pronto Jesús en su corazón pensó y dijo, por eso es que lo van a zarandear, para que entienda que no es como usted cree, para que entienda que usted es débil, para que entienda que no va a poder sobrellevarlo si no es conmigo. Así que sí, lo eligió, pero mire que el mismo Jesús que lo elige, lo mete en ese camino llamado transformación. Voy a transformarlo. Ese Simón no era una persona confiable. Ese Simón no era una persona con la que uno pueda decir, voy a hacer este negocio, voy a comprometerle mi vida, voy a decirle, no, ese Simón no era. Pero después del proceso, con Pedro, sí dice, este hombre sí, es firme, leal, va para adelante, porque es el cambio que Dios quiere hacer. Así que no son los intentos que cada uno de nosotros hagamos por cambiar, no es lo que yo quiera hacer para cambiar mi vida, sino es lo que realmente Dios a través del Espíritu Santo hace para transformar mi vida. Vuelvo y le digo, no es lo que yo intente hacer, no es la lucha que tenga yo contra esa debilidad, contra ese carácter, contra ese pecado, sino es cómo yo me rindo delante de Dios y le permito hacerlo. Ahora, como la elección es implícito un camino a la transformación, mi segundo punto es que la elección te enseña desde los fracasos. Entonces la manera como Jesús nos enseña es a través de los fracasos. Y a veces es doloroso, generalmente es doloroso. Pero es en los fracasos donde nosotros aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos. Por su carácter impulsivo, impetuoso y todo lo que hay, Simón tenía un problema que tampoco es problema acá, lo menciono es como por mencionarlo porque yo sé que a ninguno de ustedes le pasa esto. El problema de Simón era que él no conectaba la boca con el cerebro. En otras palabras es que él no pensaba y después hablaba, sino que él hablaba y después pensaba. Uy, ¿qué fue lo que dije? Ahora, yo sé que acá no pasa. Yo sé que usted medita bien cada palabra que va a decir para después decirla. Pero este Pedro abría la boca y hablaba cualquier cosa. Y no se daba cuenta que por no tener conectada la cabeza al cerebro, a la boca, perdón, a veces en la mayoría de los casos, cometía errores. Y él aprendió entonces de un gran fracaso y se lo quiero relatar. Esto está en Mateo, están los 3 evangelios en Mateo, Marcos y Lucas. Y Jesús un día les pregunta, les dice, bueno señores, ¿y quién dicen que soy yo? Y Pedro es el único que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, escúcheme lo que le dice Jesús. Le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló. ¿Qué dijo Jesús? ¿No qué? Ahora, entonces, para acá. Él supo eso, que Cristo era el Señor, por pilo, por inteligente, porque era más adelantado de los demás, ¿o por qué lo supo? Porque a Dios le plació, ¿qué? Revelárselo. Entonces le dice Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni la sabiduría, no, te lo reveló mi Padre. Así que eres bienaventurado, Pedro. Pero Pedro como que no escuchó la parte de te lo reveló mi Padre, y él dijo, uff, el chacho. O sea, Jesús está hecho conmigo. Y en ese mismo sentido, Jesús va y le adiciona y le dice, y por esto tú eres Pedro, y bueno, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le dice, y te entrego las llaves del reino. Ay, dígame usted, ¿a quién le entrega las llaves de su casa? ¿O a quién le entrega las llaves de su carro? Usted solamente le suelta esas llaves a alguien que realmente le tiene confianza. Usted no es que su hijo no llega y pasa alguien, ay, téngame las llaves, mi hijo ya viene, téngaselas y ahorita adelante. No, usted no hace eso. Y a Pedro le están entregando las llaves del reino y le acaban de decir la revelación que tiene. Ay, es Pedro, yo creo que ese pecho se le hinchó, que mejor dicho. Y era el líder de los demás. ¿Qué era esto? ¿Falta de qué? De proceso. ¿Había sido elegido? Sí, Pedro fue elegido. ¿Pero qué le faltaba? Proceso.
Necesitabas entrar en la transformación, necesitaba entrar en el cambio. Así que Jesús, después de decirle todo esto, les dice a los discípulos: bueno, es necesario, señores, que yo vaya a la cruz porque el plan de salvación, voy a ser engañado, voy a ser vituperado, pero... Y Pedro, obviamente ya muy sobrado, dice: pero espera, Jesús, menos mal que tú me tienes acá, o si no de pronto cometes un error. Ven, Jesús, yo te explico cómo es, porque como que tú no entiendes bien cómo es que funciona el asunto. Y entonces Jesús se acerca muy dulcemente, mira a Pedro y le dice: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Eso es Nueva Traducción Viviente, para que lo tenga claro, porque en la Reina Valera lo dice lo mismo pero de otra manera, sino que acá me parece más claro. Y entonces lo que Jesús le está diciendo es: no, o sea, usted está pensando desde lo humano. Y muchas veces nosotros nos equivocamos en la vida cristiana es porque pensamos desde lo humano. Yo no necesito pensar desde lo humano y acomodar a Dios a mi pensamiento humano, sino yo necesito pensar desde lo espiritual y acomodar mi mente al pensamiento de Dios. Es diferente. Así que Él le está diciendo: tiene que pensar como yo le estoy diciendo. Y entonces Pedro, Simón en este caso, aprende varias lecciones. La primera lección que él aprende es que es mejor escuchar antes que apresurarse a hablar. Decían las abuelas: en boca cerrada no entran moscos. Y Santiago decía: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y a veces nos airamos muy rápido, hablamos muy rápido, y después cuando escuchamos nos damos cuenta que la habíamos embarrado. Entonces él aprende que tiene que cambiar. Dios lo confronta con una frustración para cambiarlo. Él aprende que es vulnerable, que él se puede equivocar, que no tiene la verdad revelada. Aprende que es débil y que no puede confiar en su propia prudencia, que no puede sentirse que ya es Super Pedro, porque no es Super Pedro. Es una persona que necesita caminar de la mano de Dios. Él aprende que muchas veces mis deseos personales, mis deseos, mis anhelos personales riñen contra el propósito de Dios, porque muchas veces por satisfacer mis deseos, por satisfacer mi carne, por satisfacer mis anhelos, porque yo quede bien, porque esté bien, porque me sienta contento y feliz, voy en contravía de lo que Dios ha establecido. Y el Señor se lo permitió, pero le dolió porque tuvo que después confrontarlo, porque era elegido. Lo más importante, y creo que es una lección bien linda, tanto para Pedro como para nosotros, es que a pesar de su error, Pedro aprende que Jesús lo ama aún así como con sus errores. Que sí lo quiere formar, que sí lo quiere moldear, que sí quiere cambiarlo. No es un Dios alcahueta que le dice: ok, te acepto con tu pecado. No, te quiero cambiar ese pecado, quiero cambiarte esto, pero igual tú no te amo porque has hecho algo bueno, sino a pesar de lo malo que has hecho, te sigo amando. A pesar de las equivocaciones que tienes, te sigo amando, porque eres mi hijo, porque tengo un propósito contigo. Esa es la elección. Y esto me lleva al último punto, y es: la elección moldea tu carácter. ¿Y por qué moldea tu carácter? Porque para saber que realmente mi vida cristiana no es una religión, sino en serio es un estilo de vida, tiene que ver con el carácter directamente. Acá en este momento todos somos santos. Acá en este momento todos decimos lo correcto. Acá en este momento todos hacemos lo correcto. Pero todos nosotros, sin excepción, empezando por el pastor, todos sin excepción, tenemos momentos desde mañana, desde esta tarde, en otros lugares, donde vamos a ser expuestos a nuestra verdadera naturaleza cristiana. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo me comporto yo frente a situaciones adversas? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me comporto frente a la injusticia? ¿Cómo me comporto frente a un insulto? ¿Cómo me comporto frente a las cosas que están mal? Cristo modela el carácter de Pedro, pero no lo modela en Pedro, sino empieza desde él mismo. O sea, Cristo se coloca como ejemplo y Cristo hace algo que me parece a mí impresionante. Cristo predica, pero Cristo aplica. Lo que Cristo dice es lo que Él vive. Cristo no está pidiéndole o demandándole algo a Pedro, ni lo hace con nosotros, algo que Él no haya hecho antes y algo que Él ya no haya recorrido antes de hacerlo. Así que yo lo primero que veo en
en Cristo como ejemplo para Pedro es un carácter sumiso. Y no se puede exigir sumisión si no la muestra. Ahora, es como extraño que se vea en un líder un carácter sumiso, porque generalmente un líder es de un carácter recio. Pero Jesús dice, yo quiero moldear en Pedro un carácter sumiso y lo quiero colocar yo primero como ejemplo. ¿Y cómo genera este carácter sumiso? Hay una situación, una escena donde Jesús llega otra vez a su casa y Pedro viene con él. Jesús se adelanta, entra en la casa, pero Pedro se queda afuera y alguien viene y le cobra unos impuestos. Le dice, ¿tu maestro no paga impuestos? Y Pedro, que confía en Jesús, le dice, claro, el maestro paga impuestos, ya los vamos a pagar. Pero cuando va de vuelta a la casa se queda pensando si tiene que hacerlo o no. Ahora, déjeme explicarlo para que lo entienda. Había dos clases de impuestos en esa época. Los impuestos que imponía Roma, que son los que estoy hablando, que compraban los publicanos y que era que convirtiera a las personas en enemigos del pueblo. Pero hay otros impuestos que eran locales o nacionales. Eran impuestos que habían sido colocados desde la ley, en el Éxodo estaban registrados. Y en este caso el impuesto que le están cobrando a Jesús y a Pedro es el impuesto de mantenimiento del templo. Entonces ustedes saben que una de las maravillas del mundo durante mucho tiempo fue el templo, y que ese templo era una cosa majestuosa. Ahora piense cuánto cuesta mantener una edificación majestuosa, aseo, pintura, bueno, todo lo que quiera. Entonces había un impuesto que cobraban. Entonces Pedro dice, mi maestro sí paga impuestos, pero cuando él va regresando y él se acuerda que tiene la revelación de que él es Dios, dice, pero si el templo es para Dios, ¿Dios tendrá que pagar impuestos? Entonces él entra con esa incógnita a la casa y va a preguntarle a Jesús, pero Jesús, que es soberano y que sabe todo, entonces antes de que él le pregunte le dice, Pedro, quiero hacerte una pregunta. Yo creo que Pedro ya sabía que cuando le hacían preguntas algo venía. Y entonces dijo, dígame, Señor. Dijo, cuando los reyes cobran impuestos, ¿lo cobran de parte de quién y a quién? No, pues de parte del rey para mantener el reino, y lo cobran a los súbditos. Ok, Pedro, ¿y los hijos pagan impuestos? No, los hijos no pagan impuestos porque los hijos son hijos del rey. Ah, ok, listo, me gusta que te quede claro, pero para que no haya murmuraciones, ve, pesca un pez y el primer pez que saca, de la moneda que saques, pagas el impuesto tuyo y el impuesto mío. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, yo puedo no pagarlo porque yo soy el rey o hijo del rey, pero me estoy sujetando a la autoridad, estoy siendo sumiso a la autoridad. O sea, Jesús está dando un ejemplo de la forma en la que debe haber una actitud sumisa. Pero no solamente la sumisión, sino también, esta sí es una más dura para nosotros, el ser sujetos. Esa palabra sujeto nos cuesta. ¿Por qué me voy a sujetar a alguien? ¿Por qué voy a rendir cuentas a alguien? ¿Por qué tengo que estar reportándole a alguien algo? O sea, ¿por qué hago esto? Y Jesús nunca utilizó, gracias a Dios que Jesús no era colombiano ni era como nosotros, Jesús nunca le dijo a nadie, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Te imaginas a Jesús diciéndole a Poncio Pilatos, ¿usted no sabe quién soy yo? No, él nunca usó eso. Y hay un momento, y ahí se mezclan muchas cosas. Ya se acerca al final, Judas se acerca con un beso traicional al maestro y lo van a entregar. Ahora, déjenme pintarle la escena para que entienda cómo este Pedro tenía que ser procesado, pero en serio. Los que vienen a arrestar a Jesús, ¿quiénes son? El ejército romano. Digamos que viene una legión son más o menos 100 soldados. ¿Con qué venían estos soldados? ¿Con pañuelitos clines y con curitas o con qué venían? Armados. Listo, o sea, era torpe ir a hacer algo. Pero cuando Judas entrega a Jesús, este Pedro, yo no sé dónde tenía la cabeza, y el hombre saca la espada y pensó en decapitar al hombre. O sea, menos mal tenía mala puntería. Y no le bajó la cabeza, sino lo que hizo fue bajarle una oreja. Y Jesús lo detiene. Primero lo detiene, hermano, son 100 soldados armados y usted qué puede hacer eso. O sea, no sea tonto, no sea impulsivo, porque en ese momento fue impulsivo. Tiene que ver con el carácter. Pero además lo que hace es decirle, no es la forma en la que nosotros peleamos.
Y ahora yo quiero que usted entre, o sea, se ponga en el lugar, porque Jesús toma la oreja del soldado, sana, hace un milagro ahí, sana, pero Jesús reprende a Pedro delante del enemigo. O sea, dígame si hay algo más humillante. O sea, Pedro de pronto lo que esperaba era que Jesús le dijera: ay, gracias Pedro, sabía que podía contar contigo, no te metas porque nos van a matar acá, pero gracias. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: al que hierro mata, hierro muere. O sea, ¿qué se mete a hacer eso? Lo regaña y lo retrocede. Tal vez en el momento Pedro no entienda esto, pero Pedro, cuando escribe su primera carta, él reconoce lo que hizo Jesús y dice lo siguiente: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Wow, o sea, cambiar el carácter en esto es bravo. Pero Jesús no le está diciendo que lo haga, Jesús le dio ejemplo de lo que se hace. No está diciendo que admita la injusticia, no está diciendo que permita que pasen por encima de él. Está diciendo: nuestra lucha es diferente, nuestra forma de resolver los problemas es diferente. Todo esto lleva a que en Pedro se forme un carácter humilde, amoroso, compasivo, valeroso. No me alcanza el tiempo para explicar cada una de ellas. Cada una de ellas tiene una explicación, pero tal vez él no era humilde, tal vez Pedro era un arrogante, un soberbio, un altivo. Dios, a través del ejemplo y a través del proceso, lo lleva a ser humilde. Tal vez era tosco como buen pescador, era ordinario, no tenía afecto por nadie. Dios le enseña a ser amoroso. Tal vez no tenía compasión por nadie, Dios le enseña a ser compasivo. Y cuando hablo de valeroso, no estoy hablando de ir y pelear con todo el mundo, sino cuando hablo de valeroso, es que él está dispuesto a asumir y afrontar lo que sea por causa del nombre de Cristo. Eso es lo que significa. Ahora, Cristo eligió a Pedro, pero esa elección estuvo acompañada de ese proceso de transformación. Y Dios, si tú eres elegido, escúchame, si tú eres elegido, Dios te va a transformar. ¿Y cómo lo hace? A través de las pruebas que pasas, a través de los desiertos que pasas, a través de las circunstancias que te van a confrontar con un pensamiento, con una forma, con una actitud, con lo que tú eres, para que camines. Seguramente cuando Jesús parte, ellos reciben el Espíritu Santo y ya no se vuelve a mencionar jamás a Simón. Ahora se menciona en todas las cartas a Pedro, pero Pedro sigue siendo guiado por el Espíritu Santo, sigue siendo moldeado por el Espíritu Santo, mostrando la gracia de Dios. Pero Pedro ahora ya no habla tanto. Pedro ahora ya no hace tantas promesas. Ahora Pedro actúa. Y déjeme decirle algo para los que están tomando nota, solo para que sepan lo que voy a decirles. Está en Hechos capítulo 9, del versículo 32 al 43. Hechos 9, del 32 al 43. Pero un día Pedro está recorriendo, haciendo el trabajo evangelístico, el trabajo de pastorado y apostólico, y llega a un lugar llamado Lida. Y en esa región llamada Lida hay un hombre, se llama Eneas, que lleva 8 años paralítico. Pedro viene, ora por él, este hombre recupera la movilidad. Y ahí mismo se enteran en una población junto a esta que se llama Jope. Y en Jope hay una mujer que la gente quiere mucho y admira mucho, se llama Dorcas. Y esta mujer que la gente quiere, que la gente admira, que la gente reconoce porque era buena gente, porque era dadivosa con los demás, muere, y llaman a Pedro y le dicen: Pedro, por favor ven y ora por ella. Pedro llega a la ciudad y ora por Dorcas, y esta mujer resucita. Ahora, a este punto quiero decirle que el milagro, o sea, resucitar a alguien, yo creo que no es cualquier cosa. Es algo que llama la atención. Y no resucitó a cualquier persona, no fue el niño de la esquina y de pronto resucitó y la gente del barrio se entera, pero para nadie más es importante. No, era una persona reconocida, una persona de renombre, la que acaba de recibir el milagro. Entonces me imagino que Pedro es la persona que va a recibir agradecimientos, reconocimientos, ofrecimientos de hospedaje, lo que sea. Pero me llama la atención porque al final, en el versículo 43 de Hechos 9, dice que Simón va y se queda en la casa de un tal Simón el curtidor.
Entonces resulta que el curtidor era una persona que trabajaba con cueros. Por la razón de su trabajo, generalmente la casa del curtidor quedaba en lo más alejado del pueblo, generalmente en la playa donde había mucha brisa o algo así para que estuviera ventilado. Y eran dos razones por las cuales nadie le gustaba ir donde el curtidor. La una, digamos que cultural, y en el caso de los judíos, una religiosa. La cultural era porque curtir cueros era trabajar con estiércol para madurar esos cueros. Entonces, el trabajar con estiércol hacía que la casa de este Simón no oliera muy rico, que no fuera muy agradable ir a visitarlo, que no fuera tan placentero irse a tomar un chocolate con queso a esa casa, o sea, no era tan rico, porque el olor no era el mejor. Pero además de esta parte cultural, había otra, que era la parte religiosa, y era que usted sabe que por la ley, los judíos eran recelosos de tocar a muertos o de estar con muertos. Y este hombre está trabajando con las pieles de animales obviamente muertos. Entonces había cierto estigma hacia él, mas sin embargo Pedro va, yo me imagino que esta Dorcas misma le ofreció una habitación en su casa, pero él decide ir a donde el más humilde y decide: si alguien me quiere visitar, vayan a donde este hombre, allí estoy. Y lo levanta y lo fortalece y tiene un acto generoso con él y lo bendice. Ahora, ser elegido podríamos decir que cuando la sangre de Cristo nos lava, nosotros quedamos así, vea, blancos. Esto es lo que pasa cuando Cristo nos lava. La sangre de Cristo tiene poder, nos limpia, así que si su vida es como esta hoja y estaba manchada con rayones, con cicatrices, con heridas, la sangre de Cristo nos lava. Esto es ser elegido. Y esto es chévere, gracias a Dios porque fuimos elegidos y ahora nos vemos tan lindos, resplandecientes, todo blanco. El problema es que si nos quedamos así solamente con la elección, pues nuestro carácter nunca va a ser formado. Y entonces de pronto vamos a estar lavados, pero con un carácter altivo, con orgullo, con vanidad. Entonces Dios, ¿qué hace? Dios empieza a tratar con nosotros. Entonces vienen desiertos, vienen problemas, situaciones, cosas que no entiendo, que no sé por qué estoy pasando por esto. Señor, ¿será que tú no escuchas mi oración? Señor, te olvidaste de mí. Pero ¿qué pasa, Dios? Esto duele, no es grato, Señor. Yo te conocí, Señor, tú me elegiste. ¿Por qué me tratas de esta manera? Y el Señor te dice: te trato de esta manera porque te elegí. Y te trato de esta manera porque te amé, porque necesito procesarte, porque como estás no me sirves, porque tu carácter, tu temperamento, tu forma no es una forma conforme a lo que yo quiera. Pero cuando te procese, ya vas a ser una persona que realmente pueda adorarme y pueda bendecirme y pueda ser obediente. Porque cuando solamente nos quedamos con la lección, hacemos mucha bulla, somos como Pedro, hablamos mucho, decimos mucho, solo bulla, solo aspavientos, pero nunca nada. Pero cuando hemos sido procesados, no suena. Ya confiamos en Dios, confiamos en lo que Él hizo, confiamos en su gracia, confiamos en su misericordia. Así que es entender que en mi casa, en mi vecindario, en la empresa en la que trabajo, en el país en el que vivo, no es un político, no es un líder carismático, no es una buena reforma la que va a cambiar. Lo primero que tiene que cambiar es el corazón del hombre. Yo no sé si usted sepa, acá tengo a Teresita, que con todo el respeto, pero es una abogada empírica, porque yo la considero una abogada con todo lo que sabe. Tengo a Patricia, que es abogada. Pero según entiendo, el derecho romano era el derecho por excelencia. Pero ella mire cómo vivían los romanos. O sea que de nada servía el derecho si el corazón del hombre está mal. Y Dios hace esto para trabajar con nuestro corazón, para quitar nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestras soberbias, nuestras altiveces, y para llevarnos realmente a caminar como Él quiere. Así que si eres elegido por Dios, dale gloria a Dios. Gracias, Dios, por haberme elegido. Pero prepárate, porque Él te va a transformar. Prepárate, porque Él va a empezar a permitir que sucedan cosas en tu vida, porque a través de esas cosas Dios va a empezar a moldear.